Hola, hola, muy buenas tardes. Good afternoon, séptimo año básico. La clase de hoy se llama How to Bargain, ¿ya? How to Bargain en español significa cómo negociar, ¿ya? Para que se apoyen en la materia les recomiendo que ocupen su libro de séptimo de inglés, obviamente, y se vayan a la página 25, ¿ya? Bien, se van a fijar que en la página 24 hay varios ejercicios relacionados con el presente continuo, que fue exactamente lo que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, lo que quiero es que entiendan que las clases, digamos la clase anterior más esta, constituyen una sola clase que fue dividida en dos partes, ¿ya? En primera instancia se dividió en el presente simple, dándole enfoque a esta forma gramatical, y en segunda instancia vamos a trabajar con un texto que aparece en la página 25 que se llama justamente How to Bargain, cómo negociar, ¿ya? Bien, pero antes de empezar con eso les comento un leve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Review from last class, repaso de la clase anterior, ya, eso es lo que dice acá, review, ya. Bien, les explicaba sobre el presente continuo, que en inglés se dice present continuous, ¿ok? Sobre su forma, ¿ya? Fíjense bien en la forma en cómo empleamos el presente continuo. Yo les explicaba que el presente básicamente es cuando hablamos de tiempo presente en el lenguaje en general, porque la tía Karina o cualquier profesor de lenguaje siempre les va a hablar de esto, o sea, no es solamente en inglés, ¿ya? Recuerden, yo les he comentado muchas veces que el inglés es prácticamente estudiar lenguaje, pero solo que estamos enfocándolo en otra lengua, o sea, tiene casi las mismas reglas que ocupamos nosotros en el español, a diferencia que con otro lenguaje, ¿ya? Con otra lengua, o sea, no en español, en inglés, ¿ya? Pero hablamos de verbos, hablamos de tiempos verbales, es lo mismo casi que el lenguaje, ¿cierto? Del sujeto, del predicado, etcétera. Bien, entonces al hablar de presente estamos hablando del ahora, ¿ya? De acciones que toman acción en el momento, ahora ya, que ocurren ahora, ¿ya? No en el pasado ni en el futuro, presente, ¿ya? Teniendo eso en mente podemos hablar de presente continuo. El presente continuo es el ahora, ok, el ahora, pero lo que estoy haciendo ahora, o lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, yo estoy hablando, ¿cierto? Y tú me estás escuchando. Eso es presente continuo porque es algo que estamos haciendo y no ha parado de suceder, ¿ya? De lo contrario, si este video tú lo ves mañana, por ejemplo, u otro día, puede ser entendido como tiempo pasado, ¿cierto? Porque la clase fue ayer. Yo hablé ayer. Tú me escuchaste ayer, ¿cierto? Eso es para que se entienda. O si yo hablara del futuro, ¿cierto? Diría yo hablaré mañana. Tú me escucharás mañana. Pero como estamos en el presente, tú me escuchas ahora. Y como es presente continuo, tú me estás escuchando, ¿cierto? Porque es ahora y está pasando. Eso es el presente continuo, para que se entienda, ¿ya? Ante lo mismo yo le explicaba que para entender mejor el presente continuo y cuando veamos en oraciones un verbo que tenga el ing agregado, por ejemplo play, en vez de decir play diga playing, ya podemos identificar en qué tiempo se está hablando. Entonces aquí se está hablando en presente continuo porque están diciendo jugando. Recuerden que yo les dije que el ing, que esta cosita, cuando está pegado a un verbo y termina en ing, significa, en español es como decir ando o endo, cuando le agregamos el ando al endo a un verbo. Por ejemplo, comer, ¿cierto? Ahí está el verbo en presente simple. Y para convertirlo a presente continuo yo digo comiendo. ¿Se fijan? Agregué el endo a comer. Bueno, yendo, ¿cierto? Comiendo. O caminando. ¿Cómo sería en presente simple? Caminar. Presente continuo, caminando. ¿Se fijan? Aquí en inglés es lo mismo. Cuando agregamos ing al verbo, solo agregamos ando o endo. Para que lo entiendan en español, ¿ya? Bien, dice la forma. El verbo to be, que recuerden que el verbo to be es la suma de el sujeto más digamos, el verbo del to be. Por ejemplo, puede ser I am, you are, they are. Recuerden, el verbo to be lo hemos visto muchas veces.
Si todavía están con dudas con el verbo to be, les comento que la única forma de aprender el verbo to be es de memoria, ¿ya? No hay otra fórmula, no hay otro secreto más que aprendérselos de memoria, ¿ya? Entonces pueden buscar videos en YouTube o bien yo mismo les puedo mandar material si me hablan directamente y sienten que necesitan reforzar el verbo to be, ¿ya? Porque son muy importantes. Si no entendemos el to be, lamentablemente nos va a costar entender muchas cosas en el inglés, ¿ya? Bien, acá nos dice que la forma era el verbo to be, ¿cierto? Por ejemplo, you are, ¿cierto? Ahí estamos ocupando el verbo to be porque es el sujeto más el to be hacen el verbo to be completo. Si solo ponemos el sujeto, por ejemplo, you no está completo, nos falta el to be. Recuerden que el to be significa ser o estar, ¿ya? Entonces acá esa suma del verbo to be más un verbo que está en presente y que termine en ing forman el presente continuo. Mark and his brother are playing football. Mark y su hermano están jugando fútbol. Jugando, ¿se dan cuenta? Es una acción que está pasando, presente y ocurre y sigue continuando, presente continuo. Y el uso dice, usamos el presente continuo para hablar de acciones que están ocurriendo ahora, en el momento. ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra clave es decir en el momento y que están ocurriendo. Eso también nos hace ver cuenta que estamos hablando de un presente continuo. Acá hay otro ejemplo, dice, at the moment, Alice is riding her bike. En el momento o ahora, en este momento, Alice está montando su bicicleta. Montando, ando, ¿se dan cuenta? Está ocurriendo. Bien, entonces yo les había dicho que hagan estas actividades, ¿cierto? Hasta esta. Y la verdad era bastante simple, ¿ya? Todo lo que tenían que hacer era sacarle el ing al verbo, y eso era. Por ejemplo, he's eating, ¿cuál es el verbo? Eat, ¿cierto? Porque le sacamos el ing. They are dancing, le sacamos la ing. ¿Cuál sería la más parecida? Dance, ¿cierto? Dance significa bailar, así que bien. Eating es comer, eat, ¿cierto? She's singing, ella está cantando. Buscamos el verbo sing, aquí está, que significa cantar en presente simple, y ahí está. He's painting, buscamos paint, ahí está paint, que significa pintar, él está pintando. Dance, ¿cierto? Dance, acá está de nuevo, igual que ese, dancing. Drinking, buscamos, acá está drink. Drink significa beber o tomar, ¿cierto? He's drinking, él está bebiendo. She's running, ella está corriendo, ¿cierto? Buscamos dónde está run, ahí está run, correr. Y bueno, aquí se me repitió el mismo ejemplo, ¿ya? Pero bueno, en el fondo eso era básicamente, tenían que solamente sacarle el ing y ese era el verbo, ya buscarlo entre todo esto y reconocerlo. Así de simple. Bien, entonces ahora en la página 25 van a ver un texto, ¿cierto? Que es como la mitad de la hoja hacia arriba, la parte superior de la hoja de la página 25. Está este texto, ¿ya? Que se llama How to Bargain, como les comentaba yo. Acá está How to Bargain, que significa cómo negociar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo lo voy a leer en voz alta, ¿ok? Este párrafo lo voy a leer en inglés, ¿ya? Después lo traduzco al español. Después leo el párrafo, el número 1 en español. O sea, en inglés primero y después en español. Inglés, español, inglés, español, inglés, español, así. Como bien saben, es la fórmula con la que trabajo, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque a lo mejor ustedes dicen, pero profesor, a lo mejor podría traducirlo al tiro mejor. No, porque la idea es que ustedes primero escuchen en inglés cómo se nombran las palabras y además de eso es para que ustedes más o menos vayan entendiendo a la primera lectura sin que yo les vaya traduciendo y digan, ah, ya. Por ejemplo, yo sé que money significa dinero, entonces a lo mejor no voy a entender todo esto, pero sí entiendo que money significa dinero, ¿ya? Entonces, así ustedes a lo mejor van a ir entendiendo de qué habla este texto, sin que yo les vaya diciendo, ustedes solo se van a dar cuenta. Y después cuando yo se los traduzca en español, ustedes van a decir, ah, sí, tenía razón, entonces eso significaba esa palabra, ¿ya? Eso es para corregir el vocabulario y que nos demos cuenta si estamos bien o hay que mejorar algunas cosas, ¿ya? Bien, sin más preámbulos, sin dar más vueltas, empiezo con el texto. How to bargain, cómo negociar. Mucha atención, por favor. Dice, not everybody has the money to buy what they want. Fortunately,
we can sometimes negotiate prices. Bargaining is not appropriate at regular stores or malls, but it is an old tradition that is still popular at some markets or swap meets around the world. Bargaining takes a bit of practice, but it is good fun once you learn how to do it. Here are a few bargaining tips and rules. ¿Ya? Más o menos entendieron de qué se trataba. Algunas palabras, aunque sea, por ejemplo, tradition, sabemos que es tradición, ¿cierto? Negotiate, ¿qué será? Negociar, ¿cierto? Practice, practicar. Bien. Eso justamente lo que les decía, que ojalá más o menos vayan entendiendo algunas palabras, aunque sean unas poquitas. Siempre que entendamos, aunque sea 2 o 3 palabras de un texto en inglés, más o menos ya vamos a entender sobre qué se va tratando, vamos haciéndonos una pequeña idea. Es como cuando, no sé, la tía Karina les pide que subrayen palabras. ¿Para qué nos sirve subrayar? Para entender justamente de qué nos están hablando en un texto, las ideas principales, ¿cierto? Ya. Bien, dice aquí, no todos tienen el dinero para comprar las cosas que quieren. Dice, afortunadamente, muchas veces podemos negociar precios. O a veces podemos negociar precios. Dice, bargaining. Bargain significa negociar, ¿cierto? Entonces bargaining sería negociar. No es apropiado en las tiendas regulares o en los malls, ¿cierto? Tiendas regulares se refiere a las tiendas, digamos, grandes, al comercio como el retail, como decirlo, tiendas del mall, por ejemplo, ya comercio legal, ¿cierto? Dice, pero es una tradición antigua que todavía es popular en algunos mercados, ¿cierto? Se refiere a mercados pequeños, más pequeños, o swap meets. Esta palabra, swap meet, significa mercadillo, pero como una feria pequeña, ambulante. El mejor ejemplo es la Feria de las Pulgas, ¿ya? De hecho, en español, swap meet sería una feria de las pulgas, ¿ya? Entonces, esta es una tradición muy popular en algunos mercados o en las ferias de las pulgas, ¿cierto? Alrededor del mundo. Dice, el negocio, digamos, el negociar, necesita un poco de práctica, pero es muy entretenido una vez que sabes cómo hacerlo. Y a continuación veremos unos ejemplos, ¿cierto? Y reglas principales, ¿ya? Unos consejos, en este caso, unos tips, ¿cierto? Bien, the first one. When you ask how much, the store owner will respond with the starting price. This is sometimes much more than he or she actually expects to receive. Ojo con esto, dice. Número 1. Cuando tú le preguntas cuánto vale, ¿ya? Digamos, el dueño de la tienda te va a responder con un precio inicial. Dice, y muchas veces este precio es mucho más alto de lo que él o ella espera recibir. En el fondo él te va a pedir más plata de lo que vale, o lo que él espera que le des, ¿ya? The second tip, segundo tip, dice, always offer lower than you are willing to pay, but not too low. ¿Ya? Dice, siempre ofrece menos dinero del que estás dispuesto a gastar, pero no tan poquito, ¿ya? No tan poco. 3. Dice, you can only raise your price. If you start at $50, your next offer must be $51 at least. Dice, tú solamente puedes subir el precio, ¿ya? Dice, si tú empiezas con $50, ¿ya? Que acá en Chile, no sé, $50 o 50 centavos, bueno, dólares en este caso, ¿cierto? Porque no hay comas después del 50. Si hubieran comas, se entendería como centavos. Ya, $50 más o menos equivale, no sé, como unos 30.000 pesos aproximadamente, un poco más quizás, ¿ya? Dice, bueno, vuelvo a leerles la 3 para que no se pierda idea. Dice, solo puedes incrementar el precio. Si tú empiezas con $50, tu próxima oferta debe ser $51 por lo menos, ¿ya? La number 4. Smile each time you make an offer. Sonríe cada vez que hagas una oferta. Number 5. Walk away if the store owner does not accept your final offer, if it is a fair price. Disculpe. Dice, vete, ¿cierto? O lárgate si el dueño de la tienda no acepta tu oferta final. Y si consideras que este es un precio justo, ¿cierto?
Bien, en el fondo esos son los 5 tips que nos da este texto para negociar. ¿Ya? En el fondo llegar a un acuerdo en el que el vendedor y el que compra queden satisfechos. ¿Ya? Y dice, bueno, acá se nota muy poco, pero en sus libros se nota más. Dice, remember, if the store owner is smiling when you finally buy something you did not bargain enough, try harder next time. ¿Ya? Dice, recuerda, si el vendedor, ¿cierto? O el dueño de la tienda está sonriendo cuando tú le compras algo que no negociaste de buena forma, inténtalo mejor la próxima vez, ¿ya? En este fondo, o sea, de esta forma, esta parte, la parte que está en rojo, nos está diciendo un poco lo que yo les decía, que es importante que tú, que eres el que compra, y la persona que vende, el negociante, ¿cierto? Lleguen a un acuerdo y queden contentos los dos con la plata que están dispuestos a uno a gastar y el otro a recibir, ¿cierto? De lo contrario, si el dueño de la tienda ganó, obviamente tú vas a sentir que a lo mejor debiste haberlo intentado mejor. Por eso dice aquí try harder next time. Inténtalo mejor la próxima vez, ¿ya? Bien, y ahora a continuación hay una serie de preguntas, ¿ya? Que en realidad yo les voy a ir guiando más o menos de qué se trata esto, ¿ya? Para no darles tareas, porque se supone que no hay tareas para esta semana. Dice, en parejas, ¿ya? Bueno, vamos a tener que trabajar así. Yo les voy a ir dando la respuesta. Dice, mira la imagen y responde las preguntas, ¿cierto? What places can you see? ¿Qué lugares puedes ver? ¿Cierto? De acuerdo a lo que vimos acá, claro, acá vemos una tienda, ¿cierto? Puede ser una store, ¿cierto? Una tienda, store, así se dice ya, regular store, una tienda al comercio legal. Y acá vemos un swap meet, lo que les decía, aquí está la palabra swap meet, que en este caso es un conventillo, o sea, un mercadillo o feria de las pulgas, ¿cierto? What can you buy at these places? ¿Qué puedes comprar en esos lugares? Por lo general podemos comprar food, por ejemplo, comida. Podemos comprar clothes, que son ropa, ¿cierto? Toys, juguetes. Tools, que son herramientas, ¿cierto? En realidad, los que han tenido la oportunidad de ir a la Feria de las Pulgas se pueden dar cuenta que en la Feria de las Pulgas hay de todo lo que uno se puede imaginar. De todos los tiempos también, hay cosas muy antiguas, así como cosas muy nuevas, ¿cierto? Y de todo, o sea, me refiero a ropa, juguetes, comida, etcétera. ¿Ya? Do you have similar places in your city? ¿Tienes lugares similares en tu ciudad? Lógicamente, estamos hablando de la Feria de las Pulgas, ¿cierto? La Feria de las Pulgas es el mejor ejemplo, ¿cierto? Y la mayoría yo creo que ha tenido la oportunidad de ir, ¿ya? Y los que no, bueno, la Feria de las Pulgas básicamente es es un comercio que se hace, ¿ya? Que es ambulante, que cualquier persona puede ir, ¿cierto? Paga un permiso que vale 300, 500 pesos, creo. Y es una cancha que está en la Agua Negra, por allá en ese sector, ¿ya? Y ahí se pone mucha gente y venden cosas de manera, digamos, no es ilegal, porque al estar pagando un permiso está todo autorizado. De hecho, la municipalidad regula eso y no hay problema. Se hace los fines de semana, de sábado y domingo, ¿ya? Por lo general empieza a las 9 de la mañana y termina como a mediodía, a la 1 de la tarde, ya la mayoría vendió todas sus cosas, por eso es recomendable ir temprano, ¿ya? Bien, no desviándonos del tema entonces, dice read the article and say if the sentences are true or false. Compare your answers with a partner. Ya, a ustedes les voy a dar unos segundos para que digan si es verdad o falso y después yo les voy a decir al tiro la respuesta. Dice, to bargain means to spend money. Dice, negociar significa gastar dinero. ¿Qué creen ustedes? ¿True o false? True, ¿cierto? Verdad. En este caso, negociar implica gastar dinero. Sí, aunque no queramos, ¿cierto? Porque de alguna forma tenemos que gastar dinero. Aunque bueno, estamos hablando de acuerdo al artículo, de acuerdo al texto, ¿ya? Cuando nos piden que respondamos de acuerdo al texto, tiene que ser de acuerdo a lo que dice el texto. Y si hay información que no aparece en el texto, es falso, ¿ya? Porque estamos hablando nosotros ahí, no está hablando el texto, ¿ya? Ya, pero ¿qué quería decir yo? Claro, que para negociar necesitamos gastar dinero, pero ojo, hay también locales o instancias que se hacen que se llaman trueque. El trueque es cambiar cosas, no necesariamente gastar dinero. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una polera viejita que me queda apretada, a lo mejor porque la ocupaba cuando era más chico, más joven,
yo se la puedo cambiar a alguien por una polera más grande, que esa persona a lo mejor le queda muy suelta, ¿cierto? Ahí yo estoy, ahí yo estoy negociando, ¿cierto? De igual manera estoy negociando, no gastando dinero, pero cambiando ropa y eso igual es negociar, ¿ya? Es dar algo y recibir algo, en el fondo. La B dice, bargaining is easy, negociar es fácil. Sí, sí, en su justa medida sí. True, true, recuerden, true significa verdadero y false, bueno, falso. The starting price is what you offered the store owner. El precio inicial es lo que tú ofreces al vendedor. No, esta es false, esta es falsa, porque el precio inicial lo tiene que decir el dueño de la tienda o quien vende el artículo, ¿cierto? Él nos dice el precio, ¿ya? Porque así nosotros nos hacemos una idea de cuánto podemos ofrecerle para llegar a un acuerdo entre los dos. La D dice, if the store owner says no, you need to offer more. Si el dueño, digamos, o el dueño de la tienda, ¿cierto? Dice que no a tu oferta, ¿necesitas ofrecer más? Sí. Ahí yo diría sí que es true, ¿cierto? Necesitamos ofrecer un poco más para... o sea, si realmente queremos el producto, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en mente que no queremos gastar tanto dinero, ¿cierto? La idea es llegar a un acuerdo. Y a successful bargain means that you are smiling, but the store owner is not smiling. O sea, digamos, un negocio exitoso significa que tú sonríes, pero el dueño de la tienda no sonríe. False, ¿cierto? Falso. Porque en el fondo lo importante es que uno, como el que compra en este caso, y el dueño de la tienda, queden felices. Que los dos queden felices con el precio y lo que recibieron y el otro lo que dio, ¿cierto? Y finalmente, bueno, dice, ¿cuál es tu opinión sobre negociar? Y si alguna vez lo has hecho, ¿ya? Y de acuerdo a tu opinión personal, ¿cuáles ítems, sí? O cuáles cosas, ¿cierto? Negociarías. Y eso es básicamente lo que nos decía en la página 25, ¿ya? Así que bueno, de eso se trató básicamente la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si se fijan, hay varias frases en las que estamos hablando del presente continuo, ¿cierto? Vuelvo atrás, ¿cierto? Al decir bargaining, estamos terminando con ing, o sea, negociar, negociando, ¿cierto? Así que eso sería. Espero que estén bien, que, que entiendan la clase, por supuesto, y también, por favor, les pido que no tengan vergüenza y no se sientan incómodos si sienten que necesitan más ayuda y necesitan que yo les ayude a aclarar ideas, por ejemplo, o no están seguros de lo que entienden en este caso, ya. La idea es que quede bien grabado en la mente, que aprendan bien, ¿cierto? No traten de meter a la mala los contenidos o las ideas en su cabeza. Si no entran y hay que ayudarles, ahí voy a estar yo para ayudarles ya. Así que eso, cualquier cosa, duda, pregunta, ya saben, cuentan conmigo para lo que sea. Eso, chicos y chicas, que estén muy bien. Bye bye.